Bienvenidos a Infodemia. Hoy vamos a hablar de la letra chica de la vacunación efectiva que llevó adelante Israel para inmunizar al rebaño, a la mayor parte de su población. Acá en Infodemia te vamos a contar el plano ampliado respecto de esta información. Y para eso es necesario que hablemos de la distribución desigual de vacunas que se está llevando adelante alrededor del mundo y que tiene causas en contextos prepandémicos, como bien lo mencionamos siempre, porque tenemos que remontarnos a la macropolítica, a la macroeconomía y también a cuestiones macrosociales. En este sentido es importante recordar que a la fecha a la tercera parte de la población no le ha llegado ni siquiera una dosis. Y esta situación no termina acá porque se va a profundizar y acrecentar a futuro. The Economist publicó que para 2023 habrá alrededor de 85 países que no hayan accedido a la suficiente cantidad de vacunas. En este sentido, en los últimos días, en los medios hegemónicos de comunicación, se ha hablado muchísimo respecto de Israel como un ejemplo, ya que logró inmunizar a la mayor parte de su población. Sin embargo, no tenemos en cuenta quiénes se benefician y quiénes se perjudican con esta situación. No tenemos en cuenta tampoco la brecha de desigualdad que existe entre países ricos y países pobres. En el grupo de los beneficiados, mayormente en la cúspide de la pirámide, se encuentran los laboratorios, que son quienes acceden a un intercambio económico para brindar estas dosis y así también a través de un acuerdo con los diferentes países se aseguran como garantía que el pago de estas vacunas se lleven adelante y en caso de que no, a modo de quizás futuros litigios, se aseguran algunos patrimonios culturales y soberanos de los países para garantizarse el pago de las vacunas. Tenemos por un lado a los laboratorios como un actor central y fundamental de esta situación. Por otro lado, la brecha entre países ricos y países pobres, y entre los países ricos tenemos como ejemplo a Israel. Sin embargo, no mencionamos a los países pobres, como por ejemplo lugares como África, lugares como la India, que no solamente se vieron afectados con esta situación del virus, sino que ya venían siendo azotados por una situación económica, política y social desde tiempos anteriores. Es importante mencionar que el hambre y la pobreza, la desigualdad no ha terminado en aquellos lugares en donde, si bien existen vacunas para otras enfermedades diferentes al COVID, no han podido acceder a ninguna, teniendo en cuenta la pobreza y la escasez que existen en términos sanitarios en aquellos lugares. Es importante recordar que al principio de la pandemia los países habían asumido un compromiso de solidaridad, con lo cual se aseguraba un acceso igual o equitativo de las dosis de las vacunas para los diferentes países, teniendo en cuenta los contextos epidemiológicos de cada uno. Sin embargo, nada de esto sucedió. Y acá voy a traer a colación a Israel. Porque si bien Israel accedió a estas cantidades de vacunas, llevó adelante un acuerdo importante, y esto lo dio a conocer el primer ministro de aquel lugar, un acuerdo con un laboratorio para garantizarse un acceso constante y prioritario de las vacunas. Así es como los escuchamos. Mientras en otros lugares del mundo se disputa por el acceso a las vacunas, Israel ya se aseguró un acceso constante y prioritario. ¿Qué significa esto? Que para 2020, por ejemplo, la población vacunable de Israel era de alrededor de 6 millones, con lo cual, con una cantidad de 12 millones de dosis, se garantizaba el acceso a la primera y a la segunda dosis de vacunación. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Israel? Pagó un 40% más de lo que pagaban otros países de la Unión Europea para acceder a 24 millones de dosis, con lo cual accedió al doble de la cantidad que necesitaba para inocular a la población vacunable de aquel lugar. Obviamente que va a tener una campaña eficiente, entre comillas, y exitosa. En ese sentido, también es importante mencionar que Israel también llevó adelante cuarentenas prolongadas. Esto no se da acá en Argentina y en otros países del mundo, el tema de llevar adelante una cuarentena. No, Israel también llevó adelante cuarentenas prolongadas. Por eso hoy ellos pueden circular libremente sin el uso obligatorio del barbijo.
Esta es la letra chica que no te cuentan de lo que pasa en Israel y de lo que pasa en otros países del mundo. Tomamos como ejemplo a lugares de otros continentes, ¿no? Teniendo en cuenta que las dosis de vacunas se dan mayormente en el hemisferio norte, con lo cual Israel es uno de ellos. Sin embargo, no tenemos en cuenta, por ejemplo, a nuestro propio país, en donde, si bien por supuesto que se llevan adelante cuarentenas prolongadas, estamos alcanzando nada más y nada menos que la soberanía en términos de ciencia, en términos de medicina, en términos sanitarios. Esto se da a partir de que Argentina es uno de los primeros países latinoamericanos en fabricar una dosis contra la COVID-19 y forma parte de los apenas 12 países alrededor del mundo que pueden fabricar vacunas contra la COVID. En este sentido, ya nosotros hemos enviado, ¿no? Como país, Argentina envió la primera cantidad de dosis de alrededor de 21.000 dosis para ser evaluadas. Y si son aprobadas, alrededor de estimativamente en junio, nuestro país comenzaría con la fabricación de estas vacunas que van a ser distribuidas. En principio, van a ir destinadas al Estado y van a ser distribuidas en nuestro país. En paralelo a ello, también tenemos que mencionar que no nos quedamos en la simple buena noticia de que vamos a fabricar a futuro de ser aprobadas estas vacunas. No, para nada. A la fecha, nuestro país continuó recibiendo diferentes dosis de vacunas de los diferentes laboratorios y la última que ingresó fueron más de 800.000 dosis a nuestro país, de las cuales, por supuesto, que también Formosa está contemplada porque nosotros vamos a recibir 9.000 dosis de estas vacunas a través de un plan estratégico de vacunación que se lleva adelante en el país y en nuestra provincia conforme a diferentes aspectos epidemiológicos. Y esta es la letra chica que no te cuentan de lo que pasa en Israel, de lo que pasa en el mundo y no tenemos en cuenta lo que pasa acá. Sí, Israel llevó adelante una buena campaña de vacunación, pero nosotros también lo estamos haciendo. Esta es la letra chica de la información. Este es el plano ampliado de todo contexto. Esto es Infodemia. Hoy tenemos en el piso a un invitado especial en este contexto de pandemia del COVID-19 y por supuesto también una noticia que conmocionó al país y tiene que ver con la fabricación de las vacunas contra este virus acá en nuestro país, en Argentina. Bienvenido, doctor Raúl Ledesma, presidente de la Asociación de Medicina Argentina, filial Distrito Formosa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos en primer lugar, ¿no?, qué representa para toda la comunidad médica, si se quiere, esta noticia de la fabricación de las vacunas. Bueno, realmente estamos muy contentos como sociedad y como, digamos, cuerpo científico, ¿no? Porque que un país logre hacer una vacuna en tan poco tiempo significa una planificación estratégica que se venía haciendo desde hace mucho tiempo, porque hay que recordar que el laboratorio Richmond agregó una parte de su planta en el 2011 con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que justamente inauguró todo un sector que está siendo destinado hoy a la fabricación de vacunas. Esto, por supuesto, que genera un impacto altísimo en lo que nosotros queremos lograr, que es la soberanía sanitaria, y que nos da un poder a nosotros para poder llegar a toda la gente, porque realmente el gran problema que existe en el mundo de la producción de las vacunas, no solamente la distribución, que es totalmente injusta, sino también que la producción es insuficiente, digamos, que podamos nosotros empezar a producir realmente es una noticia excepcional para el pueblo argentino, ¿no? Tal cual, doctor. Y en esta distribución injusta, como bien lo menciona, ¿no?, ¿qué puede decirnos o qué piensa del plan estratégico de vacunación que se lleva adelante en nuestro país? Bueno, como ustedes saben, la planificación fue una planificación establecida por criterios epidemiológicos. ¿Y por qué esto? Porque la gente que realmente tenía más comorbilidades y que tenía más
digamos, riesgo de fallecer o de tener una enfermedad grave eran las personas mayores de 60 años. Hoy en la Argentina estamos superando el 70% de la población mayor de 60 años vacunada. Y esto es un impacto importantísimo porque esta segunda ola que ya comenzó, estamos viendo que hay gente más joven y gente, digamos, que está teniendo enfermedad más grave y gente mayor que no está teniendo enfermedad más grave. Esto podríamos asumir que es por el impacto de la vacunación, digamos, en personas mayores. Así que en ese sentido, el primer renglón, de alguna manera, que fue todo el personal de salud, porque si uno no vacuna al personal de salud, al personal estratégico, no hay quien te atienda en un sanatorio, en un hospital. Y en un segundo renglón, la gente mayores de 60 años. Y ahora, bueno, estamos avanzando en algunos lugares, como por ejemplo Formosa, estamos avanzando ya con clases más jóvenes, o sea, por debajo de los 60 años, y realmente esto es muy importante porque ya empezamos a vacunar sectores que son de riesgo y que están entrando en este tercer renglón, ¿no? Así que bueno, estamos muy conformes con el plan de vacunación. Nos gustaría, y esto también es importante recalcar, la gente debe saber lo que genera vacunar. Digamos, se pone en juego un montón de cosas. El personal, ese mismo personal de salud que está vacunando, también hace guardia en los centros de salud, también atiende pacientes no COVID en los centros de salud. O sea que el esfuerzo que hace el personal de salud es altísimo. Y también hay que sumar a los militantes por la salud y la vida, que son de gran ayuda porque hacen todo un trabajo previo, digamos, para que las personas puedan acceder a la escuela y así vacunarse, ¿no? Ahora, doctor, con todos estos actores y aspectos que usted menciona, ¿cómo se fue llevando adelante en nuestra provincia, ¿no? Teniendo en cuenta de que fue modelo a nivel país, ¿no?, la rapidez con la cual se logró vacunar a la población. Sí, bueno, como te decía anteriormente, se emplea siempre criterios epidemiológicos, es decir, en lugares se toman, el primer criterio es, digamos, capitales o grupos poblacionales donde hay una densidad de población muy elevada. Generalmente son las capitales, ¿no? Y segundo, donde el impacto epidemiológico es mayor, por ejemplo, Clorinda. Nosotros tuvimos un gran problema con Clorinda porque realmente no pudimos, digamos, se contuvo parcialmente la epidemia, pero aún así hubo casos, entonces esto nos obligó a vacunar poblaciones, digamos, más jóvenes, llegando a la clase, a los arriba de 45 años. O sea que, y esto también hay que explicar a la gente, porque esta estrategia sirvió para contener el ingreso de cepas que son, variantes distintas que entran a través del Paraguay, ¿no? Como por ejemplo la P1 de Manaos, ¿no? Que es la gran preocupación que tenemos nosotros en la Argentina y fundamentalmente en Formosa por esta proximidad con el Paraguay, ¿no? Ahora, doctor, existe todavía un cierto escepticismo por parte de algunas personas que consideran que o no es eficiente, eficaz o no es necesaria la vacunación. ¿Qué se recomienda en esas situaciones? ¿Qué le diría usted a esa población? Bueno, en el mundo no hay ninguna sociedad científica y no hay ningún estudio científico serio que diga que no vacunar es mejor que vacunar. Si ustedes ven el impacto que generan, en Europa ya están esperando la tercera y hablan de una cuarta ola. Realmente que genera esta enfermedad, no solamente genera en daños sanitarios muy elevados, porque causa mucha muerte, porque causa mucha enfermedad, sino también desde el punto de vista económico, que es una de las cosas que cuestionan por ahí las personas que quieren, digamos, una libertad, entre comillas, para, digamos,
que creen que con esto pueden lograr evitar que la pandemia siga creciendo. Y no es así. Europa ha demostrado, todos los países del mundo han demostrado que necesitamos restringir la circulación porque el virus circula con nosotros, no circula Exacto. independientemente de nosotros, circula con nosotros. Entonces la única forma es no circular y evitar y protegernos como siempre recomendamos, con el uso de barbijo, la distancia social que mantenemos, el uso de alcohol en gel, el lavado de manos frecuentemente. Estas medidas que parecen, pocas efectivas, son las que llegaron para quedarse para siempre. Yo te quiero contar, por ejemplo, uno de los problemas más serios en la salud prepandemia eran las infecciones intrahospitalarias. ¿Y sabes por qué se producían? Se producían porque en general el personal de salud no se lavaba las manos. Y había una campaña de la Organización Mundial de la Salud en el lavado de manos como la estrategia principal para disminuir uno de los grandes flagelos del sanitarismo, que eran las infecciones intrahospitalarias. Bueno, esto vino para quedarse, es decir, nosotros sabemos hoy, durante la pandemia y post-pandemia, que el lavado de manos vino para quedarse para siempre, ¿no? Ahora, por otro lado, también se dio un debate respecto de qué vacuna era más eficiente que otra, ¿no? Respecto de la Sinopharm, la Sinovac. ¿Qué nos podría explicar respecto de este tema? Bueno, primero y principal, decir que todas las vacunas aprobadas en la Argentina son efectivas. Con una dosis, con 2 dosis, son muy efectivas. ¿Y efectivas qué significan? ¿Significan que no nos vamos a contagiar? No. Significa que va a disminuir el contagio, porque a medida que la gran mayoría de personas estemos vacunados y lleguemos a un fenómeno de rebaño, probablemente ahí sí va a caer el número de contagiados marcadamente. Pero lo que queremos lograr fundamentalmente es disminuir la muerte. Y esto es lo que nosotros siempre, como médicos, como profesionales de la salud, en cualquier estudio que hacemos, en cualquier droga que utilicemos, lo primero que medimos es si disminuye o no disminuye la muerte. Lo segundo, si disminuyen las enfermedades graves. Y en esto, estas dos premisas, estos dos objetivos centrales, con todas las vacunas que tenemos en la Argentina, se lograron. Y fíjense ustedes que la campaña que hubo inicialmente, allá por julio del 2020, que decían que íbamos a traer veneno, que las vacunas eran veneno, después esa misma gente que decía que la vacuna eran veneno, estaban desesperados porque lleguen las vacunas. Bueno, realmente nosotros tenemos que decirle a la gente que se guíen por las informaciones científicas, por programas serios, que no se guíen por, campañas de WhatsApp o lo que dicen algunos medios de comunicación, que lo único que quieren es tratar de perjudicar a la propia gente. No perjudican a un gobierno, perjudican a la propia gente, ¿no? Exactamente, ¿no? La campaña de desinformación que surge, digamos. Doctor, ¿y qué pasa con nuestros adultos mayores o cualquier persona que haya accedido a la primera dosis? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener? ¿Se logra la inmunidad o no? ¿Qué pasa? Bueno, con respecto a eso, está demostrado, todos los estudios científicos son con 2 dosis, salvo de Johnson & Johnson, que es una vacuna que todavía no se aplicó en la Argentina, que es con una sola dosis, que fue suspendida en Estados Unidos por un tiempo para ver algunos efectos adversos que empezaron a aparecer. Pero todas las vacunas se usaron 2 dosis, porque con 2 dosis se lograban mayor protección y mayor efectividad clínica. Estos todos estudios, para que la gente entienda, se hicieron en fase 3. ¿Qué es la fase 3? Es una fase de investigación en adultos sanos, ¿sí? Se toman grupos de personas de distintos sectores, jóvenes, viejos, mediana edad, y se los estudia, distintas razas, y se estudia, a ver si la vacuna es segura y la efectividad que tiene. Eso es fase 3. Ahora, la gran mayoría de las vacunas ya pasaron la fase 3, salvo la Sinopharm, que todavía no terminó fase 3, pero Sputnik terminó fase 3, ya estamos en fase 4,
Y con respecto a eso, hace 5 días atrás salió un estudio muy importante con Sputnik que demostró que en 3.800.000 rusos aumentó de 91.6, que fue la efectividad clínica, o sea, la eficacia de disminuir el contagio, pasó a 97.6%. O sea, ¿esto qué significa? Que de 100 personas, 3 solamente o 2,5 se van a infectar. Entonces, estamos hablando de una altísima efectividad en este caso, la Sputnik, que demostró este estudio, y ahora estamos viendo algunos estudios de las vacunas chinas que también demuestran una efectividad con 2 dosis. ¿Qué pasa con la primera dosis? Con la primera dosis nosotros logramos disminuir marcadamente lo que decíamos anteriormente, la muerte y las infecciones graves, y no tanto el contagio. Por eso la insistencia de cerrar, por eso la insistencia de disminuir la circulación, la insistencia de disminuir el ingreso a las escuelas, por ejemplo, que ahora es todo un debate con respecto a esto. Hay 2 publicaciones que salieron, una en Nature, que salió justamente ayer, y otra en el Lancet, que salió la semana pasada, donde ya demuestran que el movimiento de las escuelas aumenta el porcentaje de infecciones. Entonces, creo que este debate, digamos, que nos quieren llevar a nosotros, está siendo dirimido por todas las publicaciones científicas a favor de las restricciones, ¿no? Entonces, nosotros, a ver, la gente que tiene una responsabilidad en salud, no queremos cerrar, no queremos que los comerciantes no trabajen, no es eso lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que la gente no se infecte. Ustedes verán que cierra un negocio porque se infectó uno, y se infectó y cerraron el negocio, o sea que el daño económico también existe. Entonces, si nosotros entre todos podemos lograr amesetar un poquito el grado de contagio que estamos teniendo en Formosa en particular, creo que vamos a poder, digamos, desestresar el sistema sanitario, que está muy estresado, ¿no? Exacto, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo asciende, ¿no? Crece la ola de contagios también en niños, ¿no? En otros países, y bueno, también cuidarlos acá en Formosa, en Argentina. Clases presenciales sí, clases presenciales no. Creemos que quizás no es el debate, sino cuidar a nuestra familia, a nuestros doctores. ¿Qué le puede decir a los padres? ¿Qué pueden hacer para cuidar a los niños de que estén expuestos? Si bien quizás no están asistiendo a los colegios, a las escuelas, quizás jugando con los niños en el barrio, en la calle, ¿qué recomendaciones podría dar? Bueno, con respecto, son las recomendaciones universales que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, esto no cambia ni para el adulto ni para el niño. Nosotros tenemos que empezar a educar desde el chiquito, así como educamos que se tienen que lavar los dientes a la mañana cuando se levantan y después de comer. También es esto una educación continua, es decir, decirle a los niños que tienen que usar el barbijo, que pueden jugar, que tienen que lavarse las manos frecuentemente después de jugar, y si se pueden quedar en las casas, mucho mejor. Es cierto que esto trae una serie de problemas sanitarios asociados al encierro, digamos, a la cuarentena, pero también estar alerta porque, a ver, el sistema sanitario no solamente atiende COVID, sino atendemos otro tipo de pacientes, atendemos hipertensos, atendemos diabéticos, personas que siguen haciendo una ACV, personas que tienen un infarto. Entonces, si nosotros llenamos los hospitales, los sanatorios de personas que tienen problemas relacionados al COVID, no vamos a tener lugar para atender a la otra gente que se sigue enfermando de otras cosas. Entonces, por eso la importancia de que la gente entienda de que tenemos que disminuir el movimiento de todos, de los niños, de los adultos, de todos. Es la única forma de parar y amesetar esta curva que está creciendo en forma indiscriminada. Y también la muerte. Lo que pasa es que, por ejemplo, los casos que estamos viendo ahora, digamos, no lo estamos viendo todavía en la repercusión en la muerte, pero sí ya estamos viendo que la gran mayoría de estos pacientes ya está en terapia intensiva. Entonces, siempre acordarse que de 100 personas que se infectan, 20 van a necesitar el hospital o los sanatorios. Imagínense esto, si todos los días tenemos más de 100 casos, el impacto que genera
todos los días internar 20 personas por COVID y todo lo que genera internar, gente que no se interna. Porque el diabético que no está mal controlado, que tiene una úlcera en el pie, no quiere ir al médico porque sabe que hay COVID, o el mismo sistema de salud lo rechaza. Entonces, genera un montón de inequidades que tenemos que tratar entre todos poder resolverlo, ¿no? Nuevamente, entonces, instar, ¿no?, a la población a continuar con los cuidados primarios, si se quieren, de prevención. Quienes puedan acceder a las vacunas, que lo hagan, continuar con el uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos y salir de las casas solamente si es necesario. De lo contrario, quedarnos en casa. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y esta información tan útil para toda la comunidad. Muchas gracias.